Nueva Canarias afronta este fin de semana su quinto Congreso Nacional con la participación de 332 compromisarios y en el que se votará una ponencia política y otra de estatutos. También se abordarán asuntos relacionados con la pandemia, la erupción volcánica de La Palma y los efectos de la guerra en Ucrania. Vamos a saludar a Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, aquí al pie del cañón. Bueno, un congreso con el que se pretende iniciar un nuevo ciclo político del canarismo progresista. ¿Qué abarca este nuevo ciclo, señor Rodríguez? Bueno, nosotros somos un espacio político construido a sí mismo. Yo siempre digo que somos una fuerza política hecha a mano, no somos una marca que se importa y que en función como le vaya te va. Nosotros somos una fuerza de aquí, de nuestros pueblos, de nuestros barrios, de nuestras islas. Llevamos 17 años en este proceso de trabajo de Nueva Canarias y ahora pretendemos dar un salto cualitativo en la implantación, pero también en la reflexión y en las ideas. Canarias necesita fuerzas políticas propias, de obediencia y de tutela solo Canarias. Sabemos que esta tierra nuestra es incomprendida en Bruselas y en Madrid y necesita voces diferenciadas, lo hemos demostrado estos años en las leyes de presupuestos del 17, del 18, del 21, del 22, en el estatuto, en el REF. Mi compañero Pedro Quevedo ha sido un diputado que se ha ganado con creces el salario que cobra y aquí pues hemos contribuido a mejorar los ayuntamientos, los cabildos y ahora también en esta etapa participando en el gobierno de progreso que está afrontando primero el peor trienio de nuestra historia con pandemias, volcanes y guerras, pero manteniendo el rumbo firme a favor de los servicios públicos, de la gente más vulnerable, ayudando a la economía y por lo tanto es una puesta a punto de ideas, de reflexiones y de equipo para seguir contribuyendo a este espacio político del canarismo progresista, pieza clave desde nuestro punto de vista para el presente y futuro de estas islas. Bueno, también se hablará de acuerdos con otras organizaciones, con personas afines, pensando ya casi en la próxima cita electoral de cara al 2023, señor Rodríguez, pero ¿por dónde pasarían esos acuerdos? ¿A qué no renunciaría Nueva Canarias? ¿O si establece también unas líneas rojas? No, primero vamos a incorporar al proceso político de Nueva Canarias a fuerzas políticas locales y a personas. Hemos incorporado a Alternativa por Antigua, Matías Peña, el alcalde de Antigua, tiene una organización política local, se incorpora a Nueva Canarias, la agrupación de electores del municipio de Tejeda, que tiene también la alcaldía de ese municipio, se incorpora a Nueva Canarias y hay un proceso de diálogo con 6, 7 organizaciones de orden local que pretendemos se incorporen al proceso de Nueva Canarias. Luego, después de las elecciones veremos el mapa político, pero nosotros aportamos que creemos que Canarias necesita gobiernos progresistas. Esta etapa que hemos vivido con Socialistas, Unidas Podemos, Agrupación Socialista Gomera y Nueva Canarias, yo creo que ha sido muy importante. Es cierto que nos ha tocado una etapa muy complicada con estas cuestiones de la pandemia, de la guerra, del volcán, pero hemos puesto en valor que somos un gobierno pegadito a la tierra, riguroso, sensible, responsable, defensor de los intereses de Canarias y nuestra voluntad es dar continuidad al gobierno de progreso. Y hasta entonces sumar fuerzas para que Nueva Canarias sea una pieza decisiva, determinante, no solamente para las mayorías, sino para los programas. La clave de la política es lo que uno se compromete a hacer con la gente y en Canarias tenemos que mejorar más la sanidad, la educación, hay que seguir apostando por el empleo, aunque las cosas van bien a pesar de este contexto difícil, hay que apostar por la unidad de Canarias y de manera especial hay que apostar porque se respeten nuestros derechos, nuestros intereses, se respete el REF en Madrid y en Bruselas y lo que pretendemos es que esta fuerza política clave, insisto, en esta mayoría, determine esas mayorías y exija que los contenidos no se aparten de estos preceptos que he comentado. Canarias necesita seguir organizándose y respondiendo a los retos del futuro y para eso esta fuerza política se pone al servicio de la mayoría social y este Congreso es una puesta a punto, insisto, de ideas, de estructuras organizativas, de equipos directivos para hacer una Canarias más fuerte, más unida, más autónoma, con un buen autogobierno y que se respete nuestros derechos e intereses en el gobierno de España y en el gobierno de Bruselas, cosa nada fácil, ¿no?, que hay que pelear siempre, como la mayoría de la ciudadanía sabe, somos muy incomprendidos en la meseta y necesitamos fuerzas políticas propias, voces diferenciadas, digamos, fuerzas políticas de obediencia canaria
para poder defender bien nuestros intereses en esos contextos estatales y europeos. ¿Y en esos contenidos, señor Rodríguez, caben otras fuerzas nacionalistas? Nosotros siempre estamos abiertos a la incorporación o a juntar fuerzas con otros. Somos conscientes de que no estamos solos. Somos una fuerza política modesta, en construcción. Llevamos 17 años de trabajo. Nuestra voluntad es de continuidad, pero estamos interesados en juntar fuerzas. He dicho, de la mayoría política de este municipio de Antigua o de Tejeda, que son fuerzas políticas locales que se incorporan desde su autonomía, desde su identidad, y estamos abiertos. Siempre ponemos una condición: programa y programa. Lo que debe unir a las fuerzas políticas es qué análisis haces de la sociedad a la que pretendes representar y qué respuestas debes dar. Y es ahí donde debe haber coincidencia. Si de lo que se trata es solo repartir poder, no nos encontrarán. Ya hemos demostrado que somos capaces de hacer política desde la oposición o desde el gobierno. Otros tienen más dificultades porque solo se acostumbraron al poder. Nosotros en el gobierno o en la oposición mantenemos los mismos valores, las mismas ideas, decimos las cosas en el gobierno y en la oposición de forma similar, y ahí están las hemerotecas, y por lo tanto abierto a la confluencia con otros, con una condición: que tengamos un análisis y una propuesta programática común. Y en ese ámbito, sin duda ninguna, estamos interesados en el entendimiento, y he puesto ejemplos, y habrá más los próximos meses y semanas, de incorporaciones de grupos y personas que, no siendo exactamente como Nueva Canarias, compartimos lo sustancial y por lo tanto abierto al entendimiento con otras fuerzas políticas, con personas, con colectivos y con grupos, para hacer de Canarias una sociedad próspera, democrática, igualitaria, sostenible, feminista sin duda ninguna, y también, y lo más importante, con buenos servicios públicos y sobre todo empleo. El empleo es la clave del bienestar y tenemos que seguir peleando. Los datos son muy buenos, tenemos los mejores registros de empleo y de seguridad social, los más importantes de la historia, a pesar de estas crisis que vivimos, y esa tiene que ser la gran tarea de cualquier gobierno que se precie: generar empleo para nuestra gente. Bueno, será también un congreso donde se pondrá sobre la mesa el impacto que está teniendo la guerra de Ucrania, también el impacto que ha tenido la pandemia, la erupción de la isla de La Palma e incluso el conflicto del Sáhara. Hoy prevista también ese encuentro entre Pedro Sánchez y el rey de Marruecos, y de una nueva etapa se habla de relaciones con el país alauí, y su partido ha sido muy crítico con este asunto. Sin duda, por supuesto, el no a la guerra será un grito de este Congreso, la solidaridad con el pueblo de Ucrania sin duda ninguna, la política internacional nos afecta, nos determina también, y por supuesto vamos a seguir exigiendo el respeto de la legalidad internacional en Ucrania y en el Sáhara Occidental. Condenamos la invasión de Putin y condenamos la invasión de Mohamed VI. Lo que no parece muy coherente es darse golpes de pecho con Ucrania y mirar para otro lado en el Sáhara Occidental. Nosotros en ambos casos decimos que se respete la legalidad internacional, los derechos de los pueblos se tienen que respetar, no puede haber invasiones a la fuerza. Es una invasión a la fuerza la de Putin y es una invasión a la fuerza la de Mohamed VI. Y el presidente del Gobierno de España ha cambiado la posición del Estado español sin consultar a los partidos del Gobierno, sin consultar a la oposición, sin advertir a otro socio estratégico del Estado español, que es Argelia, y creemos que se equivocan, que no tienen autoridad para tomar esta decisión de esta manera. Una cuestión es que se abra un debate y la mayoría de la opinión pública y de los partidos españoles cambiara de posición, pero este cambio de Sánchez es su cambio, y nosotros no estamos de acuerdo, nos parece incoherente, creemos que vulnera el derecho internacional, es un cambio a un régimen chantajista, porque Marruecos es un Estado que te chantajea. Ahí están los datos de la inmigración, es decir, vienen migrantes cuando quieren, aunque mueran, y los paran cuando quieren, poniendo en evidencia que utilizan a los seres humanos como mercancía, como carne de cañón, y es inaceptable este acuerdo, y lo hemos combatido y lo vamos a seguir combatiendo, de la misma manera que combatimos la invasión de Ucrania, porque es otra absoluta ilegalidad, es una vulneración de los derechos, pero nosotros decimos lo mismo en los dos casos. Pues Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes, buen día.